Hola polluelos, hoy lo que vamos a hacer es terminar con sangre, vamos a dar la fisiología del tejido sanguíneo, en la clase anterior habíamos visto la histología y con esto vamos a completar los temas concretos de la UP1. Antes de arrancar con la UP2 y con la homeostasis del medio interno, para terminar de desarrollar el medio interno, la composición del medio interno, hay que analizar la fisiología de la sangre. Vamos a hablar de la fisiología de la sangre, gentileza del Instituto Tejedor. La sangre cumple muchas funciones. Transporta gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Transporta nutrientes, como glucosa, como ácidos grasos, como aminoácidos. Transporta desechos, como urea, ácido úrico, creatinina. Transporta hormonas. Transporta anticuerpos y cumple así una función inmunológica. Participa en la termorregulación, participa en la hemostasia o coagulación, etc. ¿Cómo estaba constituida? Vimos en histología, tiene plasma y tiene elementos figurados, como glóbulos rojos, como glóbulos blancos y como plaquetas. Bueno, con respecto a la volemia es el volumen de sangre. Se considera una volemia total, una volemia globular y una volemia plasmática. La volemia plasmática es la volemia de plasma, la volemia globular es la de elementos figurados, la volemia total es la suma de los dos. ¿Cómo se calcula? Se hace mediante el método de dilución. La volemia globular se puede calcular con eritrocitos marcados con cromo 51 o con fosfato 32, que son cromo y fosfato radioactivo, y la volemia plasmática con albúmina marcada con yodo 131, que es el yodo radioactivo. Hay dos formas para calcularla. Una es calcular la volemia globular y la volemia plasmática y luego sumarlas. Vos haces volemia globular más volemia plasmática, te da la volemia total. La otra sería calcular la volemia plasmática y después el hematocrito. Entonces vos haces volemia total igual a volemia plasmática dividido 1 menos hematocrito. Esto es lo mismo que habíamos visto para Lib y sangre, que nosotros calculábamos la sangre como Lib dividido 1 menos hematocrito en la clase de medio interno 1. Bueno, ¿cómo se expresa la volemia? Guarda relación con el peso de un individuo, representa el 8% del peso, pero más exactamente con su masa magra. Entonces vos lo podés expresar en mililitros por kilo de peso total, o bien en mililitros por kilo de masa magra, o en mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Esto sirve, por ejemplo, en los obesos. Los valores en mililitros por kilo de peso son los siguientes. La volemia total del varón es de 74 mililitros por kilo de peso, a expensas de 30,5 mililitros por kilo de volemia globular, más 43,5 de plasmática. En la mujer es menor la volemia total, 67 mililitros por kilo de peso, a expensas de la volemia globular, que es de 23,5, porque la volemia plasmática es más o menos igual. ¿Cuál es la razón de esta diferencia? La mujer tiene menos masa muscular. Como tiene menos masa muscular, tiene menos necesidad de transporte de oxígeno. Y por ende la masa globular es menor. Por ende la volemia total también lo es. Bueno, las alteraciones de la volemia, o sea, cuando la volemia es normal, hablamos de normovolemia. Y cuando hay alteraciones pueden ser en el orden de la hipervolemia, cuando tengo la volemia aumentada, o de la hipovolemia, cuando la volemia está disminuida. Tanto la hipo como la hipervolemia pueden ser normocitémicas, o sea, con la volemia globular normal, oligocitémicas, o sea, anémicas, con la volemia globular disminuida, o policitémicas, con la volemia globular aumentada. O sea, suponete que yo tengo una normovolemia, con un hematocrito del 45%. Tengo 55% de plasma y 45% de glóbulos. Acá disminuyó la volemia total, ¿sí? O sea, es hipovolemia. Ahora, acá se mantuvo el 45% del hematocrito. Esta es una hipovolemia normocitémica, ¿sí? Y puede darse una hemorragia aguda. Si vos perdés sangre, perdés tanto plasma como glóbulos en la misma proporción. Entonces, pues, lo que te queda de sangre, de la volemia, va a tener la misma proporción de la que tenías antes de que la pierdas. Ahora, si la hemorragia se va dando en el tiempo, en forma subaguda, por ejemplo, las personas que tienen hemorragias digestivas internas, lo que se llama sangre oculta en materia fecal, por ejemplo, suelen tener una hipovolemia, pero anémica. O sea, que el hematocrito baja al 35%. La masa de glóbulos rojos disminuyó. Esto es porque se pierde proporcionalmente más glóbulos rojos que plasma. Al revés, en un caso de deshidratación, vos lo que perdés es más plasma que glóbulos. Entonces los glóbulos quedan concentrados. Entonces esta es una hipovolemia policitémica.
Bueno, precisamente en el caso de la deshidratación, además, se puede alterar el volumen de los glóbulos rojos, como vimos en la clase anterior. Esta es una normovolemia, con una, digamos, una volemia total normal, con un hematocrito del 45% y un volumen globular conservado. Esto se llama volumen corpuscular medio. Ahora vamos a ver cómo se lo calcula. Bien, vos podés tener una deshidratación isotónica. Vos perdés agua y perdés solutos, y lo que te queda con la misma concentración que antes. No se modifica el volumen de los glóbulos rojos, o sea que el volumen corpuscular medio es normal. Pero también podrías tener una deshidratación hipotónica, con menos sal, o sea, perdés más sal que agua, entonces el agua te queda hipotónica, diluida. Entonces, ¿qué pasa? Como habíamos dicho antes, el agua va a entrar al glóbulo rojo, aumenta el tamaño de los glóbulos rojos, y entonces en la deshidratación hipotónica solemos ver volumen corpuscular medio aumentado. Al revés, en la hipertónica, que es cuando vos tenés más sal, esto es cuando vos perdés proporcionalmente más agua que sal, entonces el plasma queda más concentrado, sale agua del glóbulo rojo, disminuye el volumen del glóbulo rojo y entonces disminuye el volumen corpuscular medio. Esta es una deshidratación hipertónica. Bueno, ¿cómo está constituida la sangre? La sangre está constituida por el plasma, habíamos dicho, que tiene fibrinógeno, y tiene fibrinógeno y suero el suero tiene agua y solutos, los elementos figurados, que eran los glóbulos rojos eritrocitos, los glóbulos blancos leucocitos, y las plaquetas o trombocitos. Entonces, vos tenés los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y el plasma. El plasma tiene 90-92% de agua, que transporta moléculas orgánicas e inorgánicas, células, plaquetas, también calor para la termorregulación. Tiene un 7% de proteínas plasmáticas, 1% de otros solutos. Entre las proteínas tenemos albúmina, un 60%, que transportan lípidos, hormonas, esteroides, contribuyen a la concentración osmótica del plasma, porque mantiene el agua dentro del compartimento intravascular. Las globulinas, que representan un 35%, transportan iones, hormonas, lípidos, tiene una función inmunitaria, como las gamma-globulinas. Después tengo el fibrinógeno, un 4%, que es el componente del sistema de coagulación, y proteínas reguladoras, enzimas, hormonas, proteínas coagulantes, etcétera, que representan menos del 1%. Entre los otros solutos que tenés electrolitos, sodio, potasio, etcétera, que es la composición iónica del líquido extracelular normal esencial para las actividades vitales de las células. Sodio, potasio, cloro. Después hay nutrientes orgánicos, que se usan para la producción de ATP, el crecimiento y mantenimiento de las células, como los ácidos grasos, la glucosa o los aminoácidos, y también los productos de desecho orgánicos, que son transportados hacia las localizaciones de degradación, como el hígado, o de excreción, como el riñón. Ejemplo, la urea o la bilirrubina. Bueno, con respecto a la capa leucocítica, tiene las plaquetas, que son fragmentos citoplásmicos del megacariocito, que sirven para formar el coágulo sanguíneo y la reparación tisular, y los leucocitos, los polimorfos nucleares, neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y los monomorfos nucleares, los monocitos y los linfocitos. Bueno, en la banda roja tenemos los hematíes, un 45%, que acá la tienen, son como discos o estructuras bicóncavas. Bueno, ¿cómo estudiamos la sangre? A través del hemograma. El hemograma es el estudio de sangre que se hace mediante extracción de sangre venosa. Esta sirve para analizar los componentes químicos del plasma y también para cuantificar y analizar los elementos figurados de la sangre. La sangre se coloca en tubitos para análisis químicos, tubos de centrifugación para hacer hematocrito, pipetas para evaluar eritrosedimentación y portaobjetos para realizar un extendido de sangre. El extendido se fija y se colorea con la técnica de Magrun-Waldhiemsa, MGG, y se observa al microscopio óptico con objetivo de inmersión, usando aceite de cedro para aumentar la nitidez. Bueno, ¿qué permite evaluar el hemograma? El hematocrito, la eritrosedimentación, los elementos figurados, la serie roja, la blanca, las plaquetas, los componentes del plasma, a través de la glicemia, la uremia, perremia y sideremia, la bilirrubinemia, los factores de coagulación, el ionograma, el proteinograma por electroforesis, y otros como lípidos, hormonas, enzimas, anticuerpos. El análisis de la sangre te permite evaluar la función y el estado metabólico de la mayoría de los órganos. Por ejemplo, a través del análisis de la glicemia yo puedo evaluar, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, el funcionamiento del páncreas. A través de la uremia, el funcionamiento del riñón. A través de la bilirrubinemia, el funcionamiento del hígado. O sea que a través de las enzimas, si hay lesiones del corazón, por ejemplo un infarto donde las enzimas plasmo inespecíficas
que la CPK, la LDH, etcétera, pueden aumentar en el plasma. El hepatograma, para analizar las enzimas hepáticas, tales como la TGO, la TGP. Bueno, también se puede analizar los anticuerpos, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E. Bien, vamos al hematocrito. Mide la relación plasma-glóbulos, se realiza mediante centrifugación en tubos especiales con sangre anticoagulada. El tubo está graduado y deja 3 bandas, una roja, una blanca y la banda de plasma. Se evalúa mediante técnicas estandarizadas tanto en velocidad como en tipo de anticoagulación. Por ejemplo, lo puede hacer con tubos capilares o con tubos de Wintrow. Estos son tubos capilares, son bien finitos, y estos son los tubos de Wintrow que tienen graduado acá como para medir el hematocrito. Esto lo tenés que poner, los capilares lo tenés que meter en una gradilla que te lo mide. En cambio acá el tubo de Wintrow te lo puede medir el propio tubo. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se extrae sangre y se coloca en el tubo. Acá tengo un tubo de Wintrow. Se mete en una máquina centrifugadora y se la hace centrifugar a X revoluciones por minuto, y te van a quedar 3 bandas. La banda roja, que corresponde a los glóbulos rojos, la banda blanca, que corresponde a los glóbulos blancos y plaquetas, y la banda de plasma. Entonces vos medís la columna de la banda roja y eso te va a dar el hematocrito. Este hematocrito, bueno, se obtiene sangre venosa, el hematocrito venoso, que es más alto que el de la sangre arterial, que se llama hematocrito corporal, un 91%. Entonces tenemos que ajustar haciendo el hematocrito venoso por 0,91. Eso me da el hematocrito corporal. Además, como queda entre un 2 y un 8% de plasma atrapado en la columna de glóbulos, vos tenés que ajustar haciendo hematocrito corporal por 0,98. Eso te da el real. O sea, yo te hago el hematocrito en la máquina, te lo leo, después, y eso es el hematocrito venoso, lo multiplico por 0,21, me da el corporal, lo multiplico por 0,98 y me da el real. Los valores normales del hematocrito en varones son de 42 a 49%, aproximadamente 47%. Y en las mujeres, nuevamente un poquito más bajos, de 38 a 45%, aproximadamente un 42%. Vamos a la eritrosedimentación. También se le llama velocidad de sedimentación globular o BSG, o simplemente velocidad de eritrosedimentación o BES. Es una prueba para evaluar la respuesta inflamatoria durante la fase aguda de diversos padecimientos infecciosos y en algunos casos no infecciosos, por ejemplo los tumorales. El fenómeno se debe a la tendencia de los eritrocitos de agregarse en forma de columnas de monedas, esto se llama fenómeno de Rouleau, como resultado de un proceso electroquímico reversible. La velocidad de sedimentación globular se incrementa en infecciones agudas y crónicas, en la necrosis tisular, por ejemplo cuando tenés cáncer, en las lesiones malignas como el cáncer, también en las colagenopatías o enfermedades del colágeno, en las enfermedades reumáticas, cuando hay niveles séricos anormales de proteínas en las hipo o en las hiperproteinemias, en el embarazo, en los pacientes que tienen falla renal crónica, que están en diálisis, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, hay 2 métodos, el de Wintrow y el de Westergren. En el método de Wintrow consiste en tomar 1 mililitro de sangre venosa anticoagulada con EDTA, que es el ácido etilendiaminotetracético, y lo colocás en un tubo de Wintrow, que es un tubo de vidrio que tiene un diámetro de 3 milímetros y está graduado en una escala de 0 a 10 centímetros, en milímetros. Se deja reposar a temperatura ambiente durante 1 hora en un soporte para mantener la posición vertical. En realidad se coloca con un ligero ángulo, una ligera inclinación. Al término se cuantifica la sedimentación en milímetros del borde superior del plasma hasta la base de la célula. O sea, lo haces así. No centrifugás. La diferencia con el hematocrito es que acá no centrifugás. Dejás que la columna de líquidos caiga en la pipeta por acción de la gravedad. Bueno, entonces, suponete, yo te traigo sangre, lo que hago es colocar la sangre, agitarlo un poquitito, colocarlo en el tubo, y agitarlo un poquitito, y lo colocás en las pipetas de Wintrow. Y fíjate vos, acá tengo la sangre, apenas la coloqué, acá tengo la sangre, por ejemplo, en 1 hora. ¿Sí? Fíjense, la columna de glóbulos rojos descendió, y acá te lo mide 20 milímetros. 18 milímetros, dice acá. ¿Estamos? Entonces, esta es la velocidad de sedimentación en 1 hora por el método Wintrow, 18 milímetros. En cambio, si usas el método de Westergren, también extraes sangre venosa, pero cambias el anticoagulante, es otro método. Utilizás citrato trisódico, al 3,8% como anticoagulante. También cambias la pipeta. La pipeta de Westergren es un tubo de cristal de 300 más menos 1,5 milímetros, y 2,5 más menos 0,15 milímetros de diámetro, con una escala graduada de 0 a 200.
El otro es de 0 a 10. Y se coloca una posición vertical durante 24 horas. Esto lo lees a la primera hora, a la segunda hora y a las 24 horas. O sea que acá lo que cambia es el tipo de pipeta. La pipeta de Westergren es diferente a la pipeta de Wintrow y la lectura también es diferente. Vos lo podés medir a la hora, lo podés medir a las 2 horas, lo podés medir a las 24 horas. Con respecto a los valores normales, se hace la lectura en la primera hora, se hace la lectura en la segunda hora, y después se puede hacer el índice de Katz, que es la lectura en la primera hora más la mitad de la segunda hora. Los varones en la primera hora te da aproximadamente 3,7 milímetros, va del rango de 0 a 6,5, las mujeres es un poquito mayor, 9,6 milímetros en la primera hora, de 0 a 15 es el rango. Pero aumenta con la fiebre, la menstruación, el ejercicio, el tabaco, el embarazo, la menopausia, disminuye si estás tomando anticoagulantes, con el consumo de alcohol. Lo que hay que aclarar, y esto se lo podría haber puesto como un IMP, es que la eritrosedimentación es el parámetro más inespecífico y de mayor sensibilidad del laboratorio, dentro de lo que sería el laboratorio de rutina. Analicemos estas dos particularidades. Es inespecífico, porque si yo encuentro que vos tenés la eritro elevada, yo no sé si vos lo que tenés es una infección, un tumor, un trastorno del colágeno, o sea, una colágenopatía. Es inespecífico. Yo no te puedo diagnosticar nada. Pero tiene tanta sensibilidad que antes de que otros parámetros del laboratorio se modifiquen, la eritro ya se te puede mover. O sea, si yo encuentro que tu eritrosedimentación está alterada, yo sé que algo tenés. No sé qué, tendré que investigarlo, pero sé que algo tenés. Entonces, es muy útil. Después también, muchas veces, por ejemplo, vos tenés una infección. Entonces, antes de que se suban los blancos, se modificó la eritro. Empiezan a subir los blancos, empezás a tener signos y síntomas de la infección, y después, bueno, yo te trato con antibióticos, con lo que fuere, la infección, digamos, se soluciona el problema, te curaste, por así decirlo, de la infección, y vuelven a la normalidad los blancos, pero el eritro, que fue el primer parámetro en elevarse, digamos, el primer parámetro en modificarse, cuando comenzó el trastorno, es el último en recuperarse al final del mismo. O sea que te puede persistir un poquito elevada la eritrosedimentación una vez que ya pasaste el cuadro infeccioso. Bueno, aumenta en procesos infecciosos, tumorales, intoxicaciones, etc. Bien, vamos a analizar todo lo concerniente a la serie roja, a los glóbulos rojos. Esto se estudia mediante extendido de sangre. El extendido se hace colocando una gota en un portaobjetos, tocando la gota con otro portaobjetos a 45 grados y extendiendo la gota. No la arrastrás, sino que la extendés. Por la tensión superficial del agua de la sangre, se extiende y se separan las células. Entonces, no quiero agruparlas, sino separarlas. Y entonces en un extendido, tenido con la técnica de Magrun-Walkiemsa, yo veo los glóbulos rojos, que son los que predominan, los glóbulos blancos, que son estos, las plaquetas, que son estos pequeños fragmentos anucleados acá, pequeñitos acá, que son como pedacitos de células. Entonces, obviamente, lo que más predominan son los rojos, después siguen los blancos y después se ven algunas plaquetas. Bien, los glóbulos rojos tienen una cantidad en los varones de 5.400.000, más o menos 900.000 por milímetro cúbico. En las mujeres de 4.800.000, más o menos 600.000 por milímetro cúbico. Tiene una vida media de 120 días, un diámetro de 7 micras, y existe un 99% de eritrocitos maduros o hematíes y un 1% de inmaduros o reticulocitos. Las características es que son discos bicóncavos, acidófilos, anucleados, sin mitocondrias. Bueno, eso lo vimos en la clase de IST. Variaciones normales. Diarias, escasas. En el ejercicio, aumentan los atletas entrenados. En el sexo es menor en las mujeres por la menor masa muscular. En la altura aumenta con la altitud por los mecanismos de adaptación, la poliglobulia como mecanismo de adaptación a la altura. Disminuyen con la edad. En el embarazo disminuye, pero por hemodilución, porque aumenta el componente, digamos, el agua del plasma, por así decirlo, la retención hídrica. Esas son variaciones químicas, variaciones normales. Con respecto a los valores químicos, vos tenés que la concentración de hemoglobina en los varones es de aproximadamente 15 gramos por ciento y en las mujeres es de aproximadamente 13 gramos por ciento. Al igual que el hematocrito, que los glóbulos rojos totales, es uno de los parámetros que es menor en las mujeres. La ferremia es la concentración de hierro en plasma, es de 80 a 130 microgramos por ciento. La transferrina es la concentración de la proteína transportadora de hierro, que es la transferrina o siderofilina, que
que va de 280 a 360 microgramos por ciento. Con estos dos datos se puede hacer el índice de saturación, que se calcula como ferremia dividido transferrinemia por 100. El valor normal es del 20 al 50%, que significa que normalmente vos tenés hasta la mitad de la transferrina ocupada. Eso te da como un margen, digamos, como para poder transportar más hierro en el caso de que el hierro aumente. Bueno, también tenemos los índices hematimétricos. Los índices hematimétricos son el volumen corpuscular medio, que se calcula como hematocrito dividido la concentración de glóbulos rojos por 10, y tiene un valor de 87, más o menos 5 micras cúbicas. ¿Qué te expresa esto? El volumen del glóbulo rojo promedio. Es aproximadamente 90 micras, porque una cosa es el diámetro de 7 micras, y otra cosa es el volumen, en micras cúbicas. Aproximadamente tiene un 90 micras cúbicas de volumen. Ese es el volumen corpuscular medio entre los que son más chiquitos y los que son más grandes. La hemoglobina corpuscular media se calcula como concentración de hemoglobina dividido concentración de glóbulos rojos por 10. Su valor normal es de 29 más o menos 2 picogramos. ¿Y qué expresa la hemoglobina corpuscular media? La cantidad en picogramos de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo en promedio. Dentro de un glóbulo rojo yo tengo 29 picogramos de hemoglobina y otras cosas, otras sustancias. La concentración de hemoglobina corpuscular media se calcula haciendo la concentración de hemoglobina dividido el hematocrito. Su valor normal es de 34 más o menos 2%. ¿Qué expresa esto? Un glóbulo rojo tiene un 34% de hemoglobina y un 66% de otras cosas. ¿Estamos? De enzimas glucolíticas, etc. Bien. Vamos a los valores anormales. Cuando aumentan los glóbulos rojos hablamos de policitemia o poliglobulia. Las causas pueden ser genéticas, un cuadro que se llama policitemia vera o verdadera, o adquiridas. Puede ser por aumento de glóbulos rojos, por ejemplo la hipoxia, o por disminución de la volemia en deshidratación. Con respecto a la disminución de glóbulos rojos, esta se denomina anemia y puede ocurrir o bien por exceso de pérdida o por déficit de producción, o porque se producen poco o porque se destruyen mucho. El exceso de pérdida puede ser obviamente por hemorragia, que esta puede ser externa, o sea, te cortaste y perdiste sangre, tuviste un accidente, o también a veces es interna, y cuando es interna, por ejemplo una úlcera gastrointestinal, a veces se llama sangre oculta, porque vos no sabés que estás perdiendo sangre por algún lado, muchas veces tiñe la materia fecal, a veces si la hemorragia es baja, por ejemplo vos tenés hemorroides o una fisura anal, vos cuando vas de cuerpo ves sangre, es como que tenés sangre en la materia fecal. Pero otras veces la sangre no se ve en la materia fecal, se llama sangre oculta. Vos la tenés que investigar, si la sospechás, con algunos tests, como el test del Guacayo de Meyer y otros, que buscan la sangre oculta en materia fecal. También puede ser que pierdas por hemólisis, o sea, porque se destruyan los glóbulos rojos en sangre. Esto puede ser tóxica, algunas drogas que te producen hemólisis, infecciosa, algunos gérmenes que producen hemólisis, como por ejemplo el paludismo, inmunitaria. Bueno, y el déficit de producción puede ocurrir en las leucemias o en las aplasias medulares, cuando la médula ósea está como inactivada. ¿Cómo diferencio? Si es por exceso de pérdida o por déficit de producción, haciendo el recuento de reticulocitos. En toda anemia por pérdida tiene que haber un aumento de los reticulocitos a más de 1%, esto se denomina crisis reticulocitaria y es un índice de que la médula ósea funciona bien. A ver, si yo te encuentro que vos tenés anemia y los glóbulos, los reticulocitos siguen estando en 1%, el problema no es que estás perdiendo sangre, el problema lo tenés en la médula, que está produciendo poca sangre. Entonces, para diferenciar una anemia por exceso de pérdida de una anemia por déficit de producción, tengo que hacer el recuento de reticulocitos, que eran los glóbulos rojos inmaduros, y que representaban el 1% del total de glóbulos rojos. Bueno, ¿cómo se clasifican las anemias? Se pueden clasificar según el volumen corpuscular medio, en normocíticas, que es cuando tienen el volumen corpuscular medio normal, microcíticas, que es cuando tienen el volumen corpuscular medio disminuido, y macrocíticas o megaloblásticas, que es cuando tienen el volumen corpuscular medio elevado. Hay veces que este tipo de anemias, esta morfología de los glóbulos rojos, te permiten sospechar la causa. Por ejemplo, las anemias normocíticas suelen ser por pérdida, por hemorragias. Las microcíticas suelen ser por déficit de producción, por ejemplo, por déficit de hierro. Las macrocíticas o megaloblásticas pueden ser por déficit de producción, pero por déficit de vitamina B12, por ejemplo. Entonces, de acuerdo al
al tipo de glóbulo rojo que encuentro en la anemia, al tamaño del glóbulo rojo, yo puedo sospechar la causa de la anemia. También la puedo clasificar según la hemoglobina corpocular media en normocrómicas, cuando la hemoglobina corpocular media es normal, hipocrómicas cuando está disminuida e hipercrómicas cuando está aumentada. Bueno, fragilidad eritrocitaria. Recuerden que los glóbulos rojos disminuyen su volumen en soluciones hipertónicas y aumentan su volumen en soluciones hipotónicas por desplazamiento de agua hacia adentro o hacia afuera del mismo. Se considera isotónica a una solución de cloruro de sodio al 0,9% o 9 por mil. Esto es lo que se conoce como solución fisiológica, tiene más o menos la misma concentración que el plasma, entre 280 y 300 milimoles barra litro. Ahora, si yo suspendo glóbulos rojos en soluciones de cloruro de sodio al 0,48%, que es la mitad de la solución fisiológica, comienza la hemólisis. Eso se llama resistencia globular mínima, y la misma se completa cuando yo lo sumerjo en una solución de cloruro de sodio al 0,33%. Ahí tenemos la resistencia globular máxima. Por debajo de esto, todos explotan. Bueno, con respecto a la fragilidad eritrocitaria, decíamos, isotónico, el agua entra y sale, pero con igual magnitud, el flujo neto es cero, mantienen su volumen. En una solución hipertónica, como afuera hay más solutos que adentro, el agua va de menor a mayor concentración, sale de los glóbulos rojos colapsan. En las soluciones hipotónicas, como afuera hay menos concentración que adentro, el agua ingresa a los glóbulos rojos y los glóbulos rojos se hinchan, pierden su típica forma de lente o de disco bicóncavos. Bueno, vamos a los glóbulos blancos o leucocitos. La cantidad es de aproximadamente 7.000 por milímetro cúbico, con un rango que va de 4.000 a 10.000. La vida media es de 7 a 10 días, salvo los linfocitos T que viven años. El diámetro es de 9 a 16 micras, los más chiquititos son los linfocitos y los más grandes los monocitos. Las características es que son células nucleadas de morfología variable, con mitocondrias y gránulos citoplasmáticos de tipo específicos en los granulocitos e inespecíficos en los agranulocitos. Con respecto a la fórmula leucocitaria, es el porcentaje de los mismos. Vos tenés los polimorfos nucleares o granulocitos, que son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, que los encontramos a los neutrófilos en un 65%, los basófilos 0,5 a 1% y los eosinófilos 1 a 4%. Respecto a los monomorfos nucleares o agranulocitos, tenemos un 25% de linfocitos, 5 a 8% de monocitos. Esto lo vimos en la clase de histología de sangre. Bueno, vamos a los valores anormales. Cuando aumentan los glóbulos blancos hablamos de leucocitosis. Este es el aumento de glóbulos blancos, generalmente por causas infecciosas o por leucemia. Se dice que está la fórmula desviada a la izquierda cuando aumentan los polimorfos nucleares. Por ejemplo, cuando hay neutrofilia, que es el aumento de neutrófilos, eosinofilia, aumento de eosinófilos, o basofilia, aumento de basófilos. Esto puede ocurrir en infecciones agudas, bacterianas agudas, en el caso de los neutrófilos, infecciones parasitarias o alergias, en el caso de los eosinófilos, alergias en el caso de los basófilos. Ahora, si la fórmula está desviada a la derecha, hablamos de linfocitosis cuando aumentan los linfocitos, monocitosis cuando aumentan los monocitos. Esto suele ocurrir en infecciones virales o infecciones crónicas. Bueno, con respecto a la leucocitosis, miren, en un extendido donde hay leucocitosis, esto es lo que yo veo. Veo muchos leucocitos. Normalmente predominaban los glóbulos rojos y veíamos 1, 2, 3 leucocitos. Bueno, en el campo. Acá vemos muchísimos leucocitos. Este es un extendido de leucocitosis. Bueno, la disminución de los glóbulos blancos se llama leucopenia. Esta es la disminución. Hablamos de neutropenia cuando disminuyen los neutrófilos, generalmente, habitualmente por causas generales, por ejemplo, la desnutrición, causas infecciosas de tipo virales, causas tóxicas. Mientras que la linfopenia es la disminución de linfocitos, y acá las causas son más específicas, suelen disminuir en algunas causas como por ejemplo el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Con respecto a la neutropenia se considerará leve cuando tenés por lo menos hasta 2.000 neutrófilos. Recuerden que los glóbulos blancos totales tienen que ser hasta 4.000, como mínimo 4.000, de 4.000 a 10.000, siendo los neutrófilos el 65% de esos 4.000. Bueno, cuando tenés menos de 2.000, son menos de un 50% de la mínima cantidad, es neutropenia, pero leve. Moderada si es menos de 1.000 y grave con menos de 500. Vamos a las plaquetas o trombocitos. La cantidad es aproximadamente 250.000 por milímetro cúbico, con un rango que va de 150.000 a 450.000.
Por ahí los libros de histología dicen 150.000 a 360.000, pero los de fisiología te dan un rango un poquito más alto. La vida media de 10 días a 2 semanas. El tamaño es pequeño, porque son fragmentos de una célula, que es el megacariocito de la médula ósea, que miden 2 a 3 micras. Bueno, la morfología es que son fragmentos citoplásmicos anucleados y sin mitocondria. O sea, los glóbulos rojos no tienen núcleos, no tienen mitocondrias. Estos no tienen núcleos, pero tienen mitocondrias. Acá me equivoqué, son anucleados y con mitocondrias. Y los blancos tienen núcleo y tienen mitocondrias. O sea, que las plaquetas no tienen núcleos, pero tienen mitocondrias. Los glóbulos rojos no tienen núcleos y no tienen mitocondrias. Y los blancos tienen núcleo y tienen mitocondrias. Bueno, valores anormales. La trombocitosis es el aumento de plaquetas. Esta puede ser genética o esencial, por estrés, generalmente transitoria, puede ser infecciosa, puede ser tumoral, ahí se llama reactiva. Y la disminución se llama trombocitopenia, esta es la disminución de las plaquetas. La causa puede ser una disminución en su producción, la aplasia medular, algunas infecciones virales, o un aumento de destrucción en causas inmunológicas, enfermedades que se llaman púrpuras. Bueno, como las plaquetas sirven para la coagulación, cuando tenés pocas plaquetas podés tener sangrados. Ahora, la trombocitopenia es sin sangrado cuando tenés por lo menos 50.000 plaquetas o más, y con sangrado cuando tenés menos de 50.000 plaquetas. El signo cardinal son las hemorragias puntiformes o petequias. Miren, acá tengo un hemograma con trombocitosis. Veo muchos fragmentos, muchas plaquetas. Normalmente se veían aisladas. Acá veo muchas plaquetas en la sangre. Y acá tengo una persona con petequias. Estas pequeñas hemorragias puntiformes se llaman petequias. Cuando son confluyentes, forman las púrpuras. Pero cuando son así aisladas y puntiformes, se llaman petequias. El signo cardinal de la plaquetopenia o trombocitopenia. Bueno, las plaquetas sirven para la hemostasia o coagulación, pero hay otras pruebas de coagulación que se hacen. El tema coagulación, inicio de coagulación, lo vamos a ver en tercer año. Pero ya podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos medir el recuento de plaquetas, que decíamos va de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico, y esto lo que evalúa es la hemostasia primaria, lo que llama el tapón plaquetario. Vos te cortás un vaso sanguíneo y empiezas a ir sangre. Y lo primero que pasa es que las plaquetas tratan de taponar el cuadro. Eso se llama hemostasia primaria. Mientras esto ocurre, se van liberando de las plaquetas distintas sustancias que activan la cascada de la coagulación, que está dada por distintos factores de la coagulación, que están en el plasma, que son proteínas del plasma, y otros factores que tienen una vía intrínseca y una vía extrínseca. Entonces, para evaluar la hemostasia primaria, yo recuento las plaquetas, mido el tiempo de sangrado de IBI, que tiene que ser hasta 6 minutos, y el tiempo de sangrado de DUC, que tiene que ser de 1 a 3 minutos. Después, para ver la vía intrínseca de la coagulación, puedo medir el tiempo de coagulación, que tiene que ser de 6 a 8 minutos, y puedo determinar la cantidad de fibrinógeno del plasma, que va de 200 a 400 miligramos por decilitro. Ahora, para evaluar la vía extrínseca de la coagulación, mido el tiempo de protrombina, que es de 14 más o menos 2 segundos, y el tiempo parcial de tromboplastina, que es de 45 segundos. Estos indicadores, el recuento de plaqueta, el tiempo de sangrado de IBI, el tiempo de sangrado de DAC, el tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, y la determinación de fibrinógeno plasmático, entre otros parámetros, son pruebas que evalúan la coagulación o hemostasia sanguínea. Bueno, esto se puede ver en cualquiera de los libros de fisiología. Como el Behan Taylor, el Husay, tiene un capítulo sobre fisiología sanguínea que está bastante copado, el Gannon, el Tres Guerras. Bueno, polluelos, esto ha sido la fisiología de la sangre, o sea, aspectos generales sobre la composición, qué representa cada valor, etc. Composición de la orina o orinas normales y patológicas no lo vamos a ver hasta que no veamos riñón, no se justifica. Sangre uno puede ver el hemograma porque, bueno, qué sé yo, uno puede analizar que si están aumentados o disminuidos los glóbulos rojos, que puede significar los glóbulos blancos, pero cuando en el riñón nosotros veamos que, cuando analicemos la orina y veamos que en el sedimento aparezca tal o cual cosa, si no conocemos los mecanismos de la fisiología renal, la filtración, la reabsorción y secreción tubular, no lo vamos a poder entender en profundidad. Entonces, si bien es un tema que se da como para las primeras UPs, yo prefiero darlo al final, como una conclusión final, una vez que hayamos visto todo el metabolismo renal. Toda la fisiología del aparato urinario. Bueno, polluelos, nos vemos en la próxima y sigan cuidándose.